Si tú no tienes una buena salud mental, te va a afectar con cualquier actividad a la que te dediques. Que la educación es lo que te va abriendo las puertas de la percepción. Porque es algo que le tenemos que decir a los hijos para que tengan seguridad, para que crezcan bien, para que crezcan plenos. No le puedes decir a tu hijo, oye, eres una, o sea, qué feo estás, oye, ya no. Cuando no encajamos y punto. Tampoco nos vamos a casar, ¿no? Pues si no somos monedita de oro. Hola, soy Raúl RR, bienvenidos a este espacio nuevamente y hoy nos encontramos en la escuela de actuación de un maestro de la actuación, poblano ilustre, ganador del premio Ariel y que ha trabajado con grandes como Arturo Ripstein y que todos conocemos de múltiples trabajos, pero sobre todo a mi juicio del Callejón de los Milagros, que hizo un estupendo papel entre muchos otros, y me refiero al maestro Luis Felipe Tobar. Muchas gracias, maestro. Oh, muchísimas gracias, Raúl, siéntanse bienvenidos. Que estoy muy contento de poder conversar contigo, de compartir lo que he aprendido de la vida, de compartir contigo lo que he aprendido de lo que tiene que ver a lo que me dedico y a lo que amo, que es mi actividad profesional como actor, como docente de la actuación. Y pues dispuesto a que la gente que nos escuche, que nos vea, pueda generar, ojalá en algún momento, una reflexión a partir de lo que aquí surja. Sí, maestro, gracias. Y bueno, la intención un poco de acercarnos a ustedes, preguntarle en primera instancia cómo desde la actuación o desde la creación, ¿no?, literaria o actoral en la que ustedes se desenvuelven en el gremio artístico, cómo influye el tema emocional en su desempeño. Pues, la condición humana es para todos igual, pero ustedes, su materia prima, pues son mucho las emociones, ¿no? La introspección. ¿Cómo influye el ingrediente de la vida emocional en su trabajo actoral? Bueno, los actores evidentemente somos, por decirlo de alguna manera, una máquina de emociones. Trabajamos con los sentimientos, trabajamos con nuestra epidermis, trabajamos con la sensibilidad y evidentemente con nuestro lenguaje emocional. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, he llegado como a varias conclusiones en la vida y una de ellas, y creo que es de las más importantes, es tener una buena salud mental. Si tú no tienes una buena salud mental, te va a afectar con cualquier actividad a la que te dediques, evidentemente la nuestra, justamente porque trabajamos y forma parte de nuestro cotidiano permanente con las emociones, pues sabemos hacer uso de ellas, evidentemente en el escenario, aunque a veces en la vida nos cuesta un trabajo poder tener control total de ellas, porque la vida, pues, prácticamente la vamos improvisando por mucha experiencia, por mucho conocimiento que tengamos de algunas cosas. Conforme se nos va presentando es conforme vamos aprendiendo a resolver. Pero siempre la salud mental yo considero que es lo que nos saca adelante, la lucidez, el tener claras las cosas, el quitarle la complicación a cuando se nos presenta algún obstáculo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente esto tiene que ver pues, con un proceso largo, no ha sido de la noche a la mañana. Como todos que nacimos en este país hemos crecido con enormes dificultades, algunos con carencias con las que hemos aprendido a distinguir, que para alejarnos de ellas evidentemente tenemos que trabajar en la cultura del esfuerzo, ¿no? Normalmente el ciudadano de a pie tratamos de no regresar o incurrir a nadar en los recuerdos dolorosos de nuestra vida. Normalmente los hacemos a un lado, pero ustedes en esta introspección actoral muchas veces tienen que hacerlo y entiendo que es frecuente, ¿no?, este tema de contactar con su dolor o con sus recuerdos. ¿Cómo lidia usted con eso? Es decir, ¿cómo le hace para mantener distancia? No, sí, claro que sí, es lo que te digo, que tiene que ver con la salud mental, evidentemente el conocimiento de la profesión a la que te dedicas. Yo le he dedicado muchos años al estudio de la actuación y se lo sigo dedicando hasta el día de hoy. No me afecta lo que sucede en un escenario, evidentemente, porque aunque yo le preste mis emociones, sea yo el que le preste también mis sentimientos, el personaje también tiene los suyos propios, ¿no? Entonces, el personaje, yo le presto mis emociones a la historia que está contando ese personaje, lo tengo muy claro, es una línea prácticamente invisible en la que entramos los actores y trabajamos con el personaje que vamos a interpretar.
es algo que vamos aprendiendo a hacer con el paso del tiempo, porque la actuación no solamente es el señor que interpreta o que cuenta una historia, ¿no? Sino la actuación tiene un grado más elevado, porque la actuación es un arte. Entonces, evidentemente, sí hay todo el tiempo, al menos yo mantengo una distancia entre lo que tiene que ver con mi vida artística, lo que tiene que ver con los personajes, con los que cuento historias, y lo que soy yo como persona, lo que soy yo en la vida real. Yo fundamentalmente creo que me ha ayudado mucho el educarme en ese sentido, y no solamente en ese sentido, en todos los sentidos. Yo creo que la educación es la única llave que accesa a todas las puertas. Entonces, cuando tienes claridad en lo que vas a hacer, evidentemente yo no me llevo, imagínate con la cantidad de personajes que hago, que sea una verdadera miseria, llevármelos a mi casa no sería terrible, llevármelos a mi vida ni Dios lo quiera, ¿no? Y la parte más importante, que ese conocimiento me da la oportunidad de saber cuestiones muy sencillas en la vida que te ayudan a saber si haces bien las cosas van a salir bien. Si las haces mal, todo va a terminar mal, ¿no? Partiendo de eso tan sencillo y tan básico. Pero fundamentalmente creo que la educación es lo que te va abriendo las puertas de la percepción. ¿Cómo en su vida diaria lidia con las emociones fuera del escenario? Si tiene usted alguna práctica espiritual quizá no, he aprendido a ser yo como que mi propia mística de trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso con la vida misma. Pero te digo, todo ha sido parte de un proceso. Antes, por las mismas características que te pide el esfuerzo que hay en el trabajo del actor, intensidad, un arrojo emocional, una capacidad de exposición abierta, una enorme capacidad de riesgo, el evitar la autocensura, el tener que mostrar con enorme autenticidad, el tener que mostrar con enorme transparencia, el tener que mostrar con enorme sinceridad, pues evidentemente te exige a que te alejes justamente de todo esto que lo puede evitar. Te voy a poner un ejemplo. Yo considero que un actor, por mencionar a un actor que es a la gente que está más cercana a mí en todos los días de mi vida, que miente en su vida personal, en la vida real, siempre va a tener carencias artísticas cuando esté en un escenario, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo yo creo que cada vez me entiendo mejor conmigo mismo, he aprendido a ser más tolerante, he aprendido a reconocerme, he aprendido a entenderme. Cuando tengo contradicciones, escucho a alguien que me pueda ayudar para saber si es una duda o es un capricho. ¿No? O sea, como todo en la vida, la congruencia, ¿no? La congruencia, exactamente. Entre hacer, decir y pensar, ¿no? Sí, entre lo que haces y lo que dices, que puede haber esa línea que evidentemente te haga, pues, te haga fluir sin que suene extraño, sin que suene... Sí, un lugar común. Ajá, te hace fluir, a mí me lo permite. Ha ido cambiando mi carácter con el paso de los años, ha ido cambiando mi manera de pensar. No pienso lo mismo que cuando tenía 20 años, pero no me gustaría, a los 20 años jamás me hubiera gustado pensar como pienso ahora. No hubiera disfrutado de mis 20 años, no hubiera disfrutado de mis 30 años. Hice cosas increíbles, cometí una enorme cantidad de errores, me divertí como ustedes no tienen una idea, y lo sigo haciendo. El tiempo que estuvimos ahora en la pandemia, que a pesar de que seguía trabajando, recordaba y tenía una enorme añoranza por aquellos años de enorme libertad en los que podía salir, brincar, jugar, viajar, moverme, no tener miedo a salir en la noche, no tener miedo a que me fuera sorprendido por alguien, no tener miedo a que alguien quisiera sacar ventaja sobre mí, no tener miedo a confiar en la gente, no tener miedo a confiar en el amor. Y con el paso del tiempo pues uno se va blindando. Y después
todas esas cosas que tenías ahí pegadas, que seguramente son heridas, que se te quedaron abiertas, con el paso del tiempo se van deshaciendo, hasta que justamente trabajando contigo mismo, reconociéndote en una situación, sabiéndote que eres tan vulnerable como cualquier ser humano, que eres tan frágil como cualquier ser humano, llega el momento que se caen y empiezas a entrar en un estado de madurez, y yo espero que con el paso del tiempo de plenitud, ¿no? Usted tuvo un éxito fulgurante desde muy joven, y bueno, hoy muchos chavos, las nuevas generaciones buscan mucho los likes, ¿no? Y la celebridad de ser youtubers, influencers. ¿Qué pudiera compartirnos respecto a este tema del egotismo, de la humildad, de la celebridad? Yo creo que las redes sociales son una excelente herramienta de comunicación, ¿no? Cuando se usan bien, cuando evidentemente tienes algo que contar, algo tienes que compartir, pero cuando ya estás trabajando en el yo me veo más bonito, yo soy el que como mejor, miren qué bien como, miren cuánto viajo, miren qué bien me he visto, miren mi manzana, cómo me miren, miren mi vida feliz, yo cuando veo el Instagram de muchas personas o sus Facebooks o cosas así por el estilo, digo, qué bonita vida tiene la gente en realidad, pero no es cierto, ¿no? Es una mentira. La gente quiere sentirse bien, quiere mostrarse. ¿Sabes cómo se llama eso? Deseo de significar. Todos lo tenemos. Las redes sociales nos han dado esa posibilidad de que alguien de la nada, por hacer nada, por un incidente que pudo haber ocurrido en su vida, se puede viralizar y ser conocido por el mundo entero. Y yo que tengo 42 años de trabajando como actor, ni en mi casa me conocen. Ni en tu casa te conocen. Eso pasa con las redes sociales. Hay gente que las utiliza para comunicarse correctamente, que lo tiene muy bien diseñado y que logra su objetivo. Hay otros que lo hacen y lo replican porque forma parte de los deseos reprimidos de ser aparentemente feliz o de querer ser como alguien más al que solamente lo imitan y lo imitan mal. Y este deseo de significación, ¿cómo poderlo diferenciar del egotismo o cómo mantener la sobriedad o la humildad desde su experiencia de la celebridad que es o de la fama a la que ha estado expuesto? ¿Qué pudiera compartir al respecto? ¿Cómo evitar que eso se convierta en algo tóxico? No, bueno, evidentemente porque yo me manejo en la vida con una frase que dice, pies en la tierra, básicamente, o sea, saber dónde estás parado, manos en el trabajo, haciendo lo que tienes que hacer en relación con la actividad a la que te diriges y mirar hacia el cielo, no vayas a escupir sobre él porque te va a caer encima, ¿no? Eso lo conozco porque también bien vivo en un mundo de enormes egos, donde los egos son muy fuertes, donde los egos incluso llegan a ser invasivos, llegan a ser agresivos. Pero cuando eres más joven, yo se lo digo a los jóvenes, esos egos siempre nos agarran un poco mal parados porque nos sentimos inseguros o porque nos sentimos frágiles. Pero nada, eso lo tenemos que aprender a combatir desde la resistencia pacífica y siempre mostrando que no representamos una amenaza, pero que sí somos alguien a quien se tiene que respetar, ¿no? En este espacio de la Agenda ONU, maestro, lo que pretendemos es transmitir al final un mensaje de esperanza de que sí hay solución ante esta, le platicaba, gravísima tendencia de los suicidios juveniles que hay y todo lo que se ha descompuesto en el mundo post-COVID. Ustedes como actores, usted particularmente como decía ahorita, ¿no?, que narra historias pues ciertamente dantescas o difíciles de personajes crudos. ¿Qué mensaje pudiera compartirle a los chavos que nos ven sobre el futuro? No, yo se lo comparto a los chavos, a los que no son tan chavos, a los que tengan deseo de aportar algo y de que quieran compartir algo importante con los demás. Yo creo que, insisto, vuelvo a repetirlo, que la educación es la única posibilidad que tenemos para poder entender mejor las cosas, para poder entender mejor nuestro entorno, partiendo desde el núcleo familiar, lo que tiene que ver con el entorno de nuestra sociedad, nuestro país y el mundo entero.
Y evidentemente el tener acceso a la educación te hace ver las cosas de una manera distinta porque encuentras una vocación, encuentras un qué hacer, el saber para qué sirves y qué es lo que tú puedes aportar. Todo lo que, o sea, la carencia de estudios evidentemente nos mete en un mundo de oscurantismo, de ignorancia, de enorme fragilidad, de enorme inseguridad porque no sabemos cómo podemos utilizar ese conocimiento que tenemos porque nadie nos ha enseñado a ubicarlo en la dirección en la que tiene que ir de manera correcta. Yo creo que cuando la ignorancia se va ausentando y el conocimiento empieza a acomodarse a nuestra razón, empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Y esto tiene que ir relacionado con algo muy importante, con el amor. Con el amor. ¿A uno mismo? Con el amor que uno le tiene al prójimo, a los demás, cuando los puedes entender y cuando puedes darte cuenta que no todo el mundo tiene que ser como tú, ni que tú tienes siempre la razón y que las cosas, o sea, tienen que estar siempre repartidas con equidad. No sientes, o sea, sientes esta necesidad de ser más abierto y por lo tanto te das cuenta que eso tiene buenos resultados y eso te hace sentir bien contigo mismo. O sea, y quererte a ti y el saberte a ti, el reconocerte en ti y saber que tú eres importante y creer que eres importante en lo que sea, no solamente los que nos dedicamos a estar frente a una cámara o que tenemos una actividad pública, que trabajamos en el mundo del entretenimiento, no, cada quien desde su trinchera, cada quien desde de la posición que le toca en la vida, ¿no? Creer que están capacitados para hacer cosas importantes y que si no están capacitados lo van a ir a aprender, pero o sea, tiene que surgir esa necesidad, porque la gente que se suicida evidentemente es porque empezó a tener pensamientos intrusos, y evidentemente es el resultado de la falta de amor propio, la necesidad de sentirse amado, la necesidad de sentirse acompañado, por encima de todo la necesidad de sentirse escuchado. Entonces todos los pensamientos intrusos que trabajan con nosotros, no solamente los vamos erradicando si hay alguien que nos escuche, si hay alguien que nos aconseje, si hay alguien que nos comparta su conocimiento, si hay alguien que nos comparta su alegría por la vida. Cuando sucede un evento así, y miran que ha sucedido eventos así cerca de mi vida, a mí me alarma mucho y evidentemente me hace tener reflexiones muy serias al respecto, porque pues yo, como tengo una escuela, tengo la oportunidad de convivir con gente muy joven, me identifico con ellos, lo vivo con ellos, conozco de sus sensibilidades, de sus sentimientos y a veces de sus preocupaciones en relación con su visión de futuro. Pero aunque el panorama no sea muy halagüeño, pues tenemos que enfrentar la realidad, porque si no la realidad se va a enfrentar con nosotros y nos va a tirar, nos va a aplastar, nos va a tumbar. O sea, es coraje, tener coraje, ser tolerantes, fomentar la tolerancia. Y en relación con la humildad, evidentemente, saber que eres siempre un par, que no estás por encima de nadie, independiente de la posición, de la jerarquía que tengas, ¿no? Yo creo que sí es muy importante que tengamos claro, y por eso las figuras de autoridad son figuras de autoridad, porque por eso ahora suceden tantas cosas, porque dejamos de creer en las instituciones, porque ya no, o sea, cuando vemos a un policía no pensamos que es alguien que nos va a proteger y que nos va a servir, sino es alguien que nos puede hacer daño o que puede sacar ventaja de nosotros, no lo vemos como, o sea, cuando vemos las instituciones que están al servicio para que tengamos una mejor calidad de vida y no lo vemos reflejado en nuestra vida cotidiana, pues decimos, algo no está pasando bien aquí, ¿no? Y tenemos que decirlo con honestidad, sin enojarnos, sin querer, o sea, que alguien pague los platos rotos, sino estableciendo un punto de partida, qué es lo que no nos gusta, bueno, pues vamos a modificarlo, pero no empezamos a pelearnos, porque yo lo puedo modificar mejor. A mí si me dan una lana, yo les hago la modificada más rápida, ¿no? Claro. Me estorba mucho, hace mucho énfasis en la educación, pero bueno, no nada más escolar, supongo también se refiere. No, me refiero a la educación en todos los sentidos. Emocionalmente es acudir al terapeuta. No, si tienes el apoyo de un terapeuta, ahora les llaman coach,
quien tú quieras, si eres una persona religiosa, acercarte a alguien que te pueda ayudar a tener a alguien que se dedique a dar ¿cómo se llama? Apoyo espiritual, ¿no? Hay gente que usa otros métodos, etcétera, etcétera. Pero darse la oportunidad de que nos tenemos que abrir para podernos entender mejor, porque el mundo es muy cambiante. O sea, las cosas cambian de minuto a minuto. Sí, con las tecnologías ahora más, ¿no? Y ahora todavía más. Entonces, darnos la oportunidad de ser mejores. Maestro, leí una nota que me llamó mucho la atención, que decía esto de que pues unas grandes televisoras, una gran televisora no quería coordinar esto, trabajar con usted porque no lo consideraba guapo. ¿Qué opina de los estereotipos? Es decir, es un tema que genera mucho problema emocional cuando no encajas con los estereotipos. No, pero fíjate que yo por eso lo puedo platicar siempre con toda honestidad y lo puedo platicar con toda transparencia, porque justamente, y vuelvo a regresar a lo que tiene que ver con la educación, siempre tuve el apoyo de mis padres, ¿no? Ya no los tengo a los dos, pero imagínate que mi madre siempre me apoyó en todo lo que tiene que ver con mi educación, y mi padre no sé de dónde se le sacaba la cabeza, de dónde le sacaba esto de la cabeza, pero mi padre siempre me decía: mi hijo, estás muy guapo. A mí me parece, yo era un niño, ¿no? Mi hijo, estás muy guapo. Yo crecí como es, pero no era porque yo a lo mejor le pareciera guapísimo, porque fuera el estereotipo de la belleza, nada por el estilo, porque es algo que le tenemos que decir a los hijos para que tengan seguridad, para que crezcan bien, para que crezcan plenos. No le puedes decir a tu hijo: oye, eres o sea, qué feo estás, oye, ya no. Y entonces cuando pues yo llegué a trabajar en la televisión y me dijeron que no entraba yo dentro del estereotipo de lo que ellos consideraban que era lo que querían ofrecer como imagen de la belleza masculina, pues no entraba, pero sí entré, como la ven. Y no solamente entré, sino que me quedé adentro y no hay para cuándo sacarme. Haciendo protagónicos, y he estado haciendo cosas muy hermosas, donde nadie ¿cómo se llama? ¿Rechazo? No rechazo, nadie no encuentro la palabra en este momento, pero nadie no encuentro la palabra, pero ¿Juzgado? sí, nadie bueno, por decirlo de alguna manera, nadie se ha quejado por mi aspecto físico cuando estoy frente a una cámara, o por la historia que tengo que contar. Es el tema, no encajamos en muchos estereotipos, pues, cuando no encajamos y punto. Tampoco nos vamos a casar, ¿no? Pues si no somos monedita de oro. Hay gente que le gustamos y hay gente a la que no. Hay gente que nos quiere y hay gente que no. Hay gente a la que le parecemos talentosos y hay gente a la que no. Hay gente a la que le parecemos simpáticos y graciosos y hay gente a la que le parecemos un plomo, antipáticos y pesados, ¿no? Pero eso tiene que ver con la empatía, y sin embargo, no por eso no me merecen todo mi respeto. Yo puedo no pensar como alguien, o puedo estar incluso en desacuerdo con alguien, pero nunca lo dejo de respetar ni nunca lo dejo de escuchar. En el caso, por ejemplo, de algo tan subjetivo como el talento, yo, aunque cuando me parece alguien talentoso, aunque no me siente compatible con él, aunque no me sienta cercano a él, aunque no piense como él, me acerco, aunque sea para escuchar, porque me parece algo admirabilísimo, porque el talento seduce, porque el talento enamora, y todos tenemos talento para algo. Entonces, yo creo que es cuestión de acercarnos, ¿no? Siempre con mucha humildad y siempre con el deseo de que lo que consideramos que puede servirnos en la vida lo podamos traer, porque eso nos va a quitar piedras, por lo menos en el camino, ¿no? Pues, maestro, es que es bien importante, ya para terminar, estos dos elementos que usted menciona. Uno, el estrés que te generan las nuevas tecnologías, donde ves la vida aparentemente feliz de todo el mundo, y por el otro lado, que no encajas en ciertos estereotipos. El mensaje es cómo enfrentar estas cosas cuando tú como chavo ves que todo el mundo anda en los viajes.
¿Desde dónde enfrentarlo? ¿Desde el coraje? ¿Desde...? No, yo creo que desde la sensatez, ¿no? Evidentemente el mundo del entretenimiento ahora son las redes sociales. La gente se divierte viendo las redes sociales, incluso yo lo hago. Yo veo un Twitter que me parece simpático y me divierto mucho, como antes me podía parecer interesante el punto de vista de algún humorista que leía en el periódico. De repente la reflexión de alguien que hace sobre cierto tema en las redes sociales me hace querer investigar más sobre ese tema y me parece muy importante y me parece de mucha utilidad. Si evidentemente quiero elevar, pienso que la calidad de vida de alguien que parece superior a mí me debilita, no chicos. O sea, lo mejor que le tienen la vida son a ustedes mismos y se las pongo como se las pongo a mis alumnos. Les cambiaría todo lo que tengo por sus años. Tendría tanto por hacer y pasándomela también. No, el último refugio de lo complicado es lo más sencillo. No se necesita mucho para ser feliz. Como dice la frase, la juventud es la mejor época para ser feliz, para ser pobre y para ser rico, ¿no? Siéntate aquí y vas a ver. Ya son muchos años. Pues ahí está el mensaje. Pero ahí está la cosa, ¿no? Ahí está el mensaje, maestro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Raúl, a toda la gente que colabora contigo por venirme a visitar. Ojalá pueda servirle de algo a alguien esto. Y pues aquí estoy a sus órdenes, como siempre. Por supuesto, en la pantalla y aquí en la Escuela de Actuación de Luis Felipe Tobar. Muchas gracias y recuerden que el mundo se cambia desde adentro. Totalmente de acuerdo. Si estás de acuerdo en que el mundo se cambia desde adentro, sígueme en todas las redes sociales como Soy Raúl RR, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify.